Amigos, si me estás escuchando, hay algo que está pasando ahora mismo y casi nadie te lo está explicando bien. No estamos oficialmente en una guerra mundial, pero tampoco estamos en paz. Hay conflictos activos en varios continentes, rutas energéticas bajo presión, alianzas cambiando. Y lo verdaderamente importante no es quién dispara, es cómo eso termina afectando tu dinero, tu estabilidad y tus decisiones. En este vídeo no vamos a hablar de bandos, vamos a hablar del tablero. Porque cuando el tablero cambia, los que no lo ven, pagan el precio. Empezamos. Oriente Medio, Estados Unidos e Israel intensifican presión sobre Irán. Desde el Líbano, Hezbollah entra en juego. Y en medio de todo, el estrecho de Hormuz. Y por ahí pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Y si ese punto se bloquea, el impacto no es regional, es global. Y ahora vamos a más. Ucrania sigue redefiniendo el mapa energético europeo. Sudán continúa en guerra civil. Sudán del Sur vive tensiones que pueden escalar. Y eso no es un único conflicto, es acumulación. Y fíjate, a simple vista parecen guerras aisladas, pero comparten algo: energía, materias primas, rutas comerciales, influencia estratégica. Porque la guerra moderna no empieza cuando disparan, empieza cuando se bloquean rutas. Y cuando se bloquean rutas, la inflación aparece. Cuando la energía sube, sube todo. Y cuando sube todo, tu poder adquisitivo baja. Y ahora viene lo preocupante: la mayoría de personas cree que esto no le afecta, hasta que le afecta. Hasta que el combustible sube, hasta que el crédito se encarece, hasta que el sistema financiero impone límites. Porque vamos a ser sinceros, tú no puedes controlar gobiernos, no puedes controlar conflictos, pero sí puedes controlar tu exposición, tu preparación, tu estrategia. Y en medio de este ruido existe un sistema que no pertenece a ningún bloque, no tiene bandera, no tiene ejército, no tiene ideología. Bitcoin. Funciona igual bajo cualquier gobierno, sin pedir permiso, cada 10 minutos, mientras los sistemas políticos se tensan, la red sigue ejecutándose. Y en un mundo estable, Bitcoin es innovación. En un mundo inestable es opcionalidad. No es cuestión de miedo, es cuestión de entender el riesgo. Porque, amigo, déjame decirte algo, el mundo no se está destruyendo, se está reconfigurando. Y quédate con esto, el mundo no va a pedir tu opinión, no te va a preguntar si estás listo. Las tensiones seguirán, las alianzas cambiarán, los sistemas se adaptarán. Y la única pregunta es, ¿tú te estás preparando? Porque en este canal no hablamos de banderas, hablamos de entender qué es Bitcoin, por qué existe y por qué en un mundo que cambia puede ser una herramienta que te dé ventaja. Saludos.